todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a ver cómo se comporta el artículo de cuando lo usamos después del verbo to go o el verbo to be, ya que dependiendo del caso se pone o no. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Primero veremos los casos en los que omitiremos el artículo de. Por ejemplo, con work. Cuando usamos el verbo to go o el verbo to be junto a work, como en go to work o en be at work, suprimiremos el artículo de. Así, por ejemplo, diremos I'll be cleaning up while Rachel is at work. Estaré limpiando mientras Rachel está en el trabajo. Y por lo tanto, no diremos I'll be cleaning up while Rachel is at the work. Con school. School es otro lugar con el que no usaremos de. Por ejemplo, cuando decimos My sister goes to school next to our house. Mi hermana va al colegio que está cerca de nuestra casa. Así que no diremos My sister goes to the school next to our house. Con university o college. University y college, al igual que school, no necesita del artículo de al usarlo con el verbo to go o el verbo to be. Por ejemplo, Joe goes to college in the afternoon. Joe va a la universidad por la tarde. Y por tanto no diremos Joe goes to the college in the afternoon. Con hospital. Hospital es otro caso que no necesita el artículo de al usarlo con el verbo to go o el verbo to be. Por ejemplo, He has to go to hospital for blood tests. Él tiene que ir al hospital a hacerse análisis de sangre. Y por tanto no diremos He has to go to the hospital for blood tests. Con prison. Prison tampoco necesita el artículo de al usarlo con verbo to go o el verbo to be. Por cierto, ten cuidado tanto al escribir como al pronunciar esta palabra, ya que, aunque se parece mucho a cómo se escribe en castellano, en inglés no tiene i. Veamos un ejemplo. The thief is in prison. El ladrón está en prisión. Y por tanto no diremos The thief is in the prison. Con church. Church también omite el uso del artículo de. Por ejemplo, My grandmother is in church. Mi abuela está en la iglesia. Y por tanto no diremos My grandmother is in the church. Con home. Cuando usamos home junto al verbo to go o el verbo to be, también se omite el uso del artículo de. Por ejemplo, This weekend I will stay at home. Este fin de semana me quedaré en casa. Y por tanto no diremos This weekend I will stay at the home. Con bed. Bed es el último caso que omite el uso del artículo de. Por ejemplo, I'm going to bed because I'm tired. Me voy a cama porque estoy cansado. Y por tanto no diremos I'm going to the bed because I'm tired. Y ahora vamos a ver en qué casos sí pondríamos el artículo de, que básicamente sería en el resto de los lugares. Por ejemplo, the cinema, el cine. The theater, el teatro. The bank, el banco. The station, la estación. The post office, la oficina de correos. The airport, el aeropuerto, etc. Pondré un par de ejemplos. Would you like to go to the movies with me tomorrow? ¿Te gustaría ir mañana al cine conmigo? I'm at the bank right now. Estoy en el banco ahora mismo. También cuando tenemos que visitar a algún especialista médico, por ejemplo, the doctor, el doctor o la doctora, the optician, el óptico o la óptica, the dentist, el dentista o la dentista, the dermatologist, el dermatólogo o la dermatóloga, etc. Vamos a poner un par de ejemplos. I have a bad toothache. I have to go to the dentist. Me duele mucho una muela. Debo ir al dentista. Jane is going to see the doctor next week.
Jane irá a ver al doctor la semana que viene. Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro este tema. Y como siempre os digo, el mejor truco para afianzarlo es ponerlo en práctica. Por cierto, si queréis que haga un vídeo con más especialistas médicos, solo tenéis que pedírmelo. Antes de irme quiero mandar un saludo para los estudiantes de la profe Ximena Estrada del Colegio Ancona de México. Sus alumnos son Sofi, Pato, Juanpa, Xime y Andrés. ¡Hello! Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.